Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión en vivo de Ciencia a la Mano, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en alianza con el Hospital Alma Mater de Antioquia, antes conocido como IPS Universitaria. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, en las instalaciones de Copebombas, empresa líder de servicio público de transporte de tipo taxi en la ciudad de Medellín, y aliado por supuesto de nuestra Facultad de Medicina. Y les cuento que hoy nos acompañan dos personas muy especiales, dos expertos que ya pues los voy a presentar, y vamos a aprender, porque esto es un espacio de aprendizaje, vamos a aprender sobre asuntos determinantes que tienen que ver con nuestra salud mental. Nos enfrentamos día a día a diferentes situaciones que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con la depresión, que inclusive tienen que ver con la conducta suicida, sobre lo que también vamos a aprender un poco el día de hoy, y sobre estrategias de afrontamiento y por supuesto tips para que todos podamos sobrellevar estas situaciones de una manera muchísimo más adecuada, siempre insisto, en compañía de nuestros expertos. Y hoy nos acompañan el profesor Antonio Toro. Él es médico especialista en psiquiatría, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y el profesor Juan Guillermo Hernández, psicólogo magíster en investigación psicoanalítica y es asesor de nuestro laboratorio de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en temas de salud mental. Buenos días, profes, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Juan, buenos días. Buenos días para todos. De verdad que estamos muy contentos de que nos inviten a hablar de salud mental. Yo siempre digo que hace 5 años nunca nos invitaban a hablar de salud mental y nos pone muy felices que ustedes estén diciendo venga, hablemos de salud mental, que es muy importante. Entonces muy contento de estar acá, Juan, gracias. Muchas gracias, profe. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a la Facultad de Medicina, a Copebombas por recibirnos y a ustedes por estar acá. Esperamos que lo que les tenemos para brindar sea algo que les quede y que lo puedan replicar. Es muy importante en el tema de salud mental. Con las enfermedades físicas, todos se dicen, ve, tomate esta agüita de no sé qué, hacete esto aquí, pero con la salud mental a veces nos da mucho miedo decirle al otro, hey, ¿por qué no vas donde el psicólogo? Hey, ¿por qué no haces deporte? Entonces, pilas pues, que ustedes son replicadores y por eso los queremos acá, ¿vale? Hoy vamos a hablar de varios temas y yo quiero empezar por uno que nos compromete seguramente a todos, y es el estrés. Y en clave de lo que están diciendo nuestros profes, yo les quiero empezar preguntando cómo podemos entender el estrés y cuándo el estrés debe empezarnos a cuestionar, cuándo el estrés debe empezarnos a preocupar un poco, para poderlo entender mejor, porque como les digo son situaciones con las que nos enfrentamos todos en el día a día. Profes. Yo creo que el primer mensaje que nos debe quedar claro es que no debemos tener temor a estar angustiados. El estrés, la angustia, cumple una función protectora en nuestra vida diaria, en los trabajos de ustedes, etcétera, etcétera. Siempre ponemos el ejemplo de vemos una situación de riesgo, entonces se nos aumenta la frecuencia de la cardíaca, las manos nos sudan y la cabeza empieza a pensar rápidamente qué voy a hacer. Entonces no tener temor al estrés, el estrés no es malo, el estrés nos protege, pero algunas veces sí nos empieza a jugar en contra. Nos empieza a jugar en contra cuando esos síntomas empiezan a afectar mi sueño, empiezan a afectar me dan mal genio, empiezan a afectar mi estado de ánimo, empiezan a afectar mi relación familiar. Entonces, dos temas que creo que se lleven: hay estrés que protege, estrés necesario, y hay estrés que nos juega en contra. No sé si nos... Sí, exactamente igual. Pues hagamos ejemplos. Si usted no tuviera estrés en el momento en que pasa por la vía del Metroplus, ve que viene el Metroplus, que se maten ellos. Sí, porque el estrés protege, por eso es que yo me quito. Ustedes que son conductores de taxi entienden que si llevan cierta velocidad se van a poner en riesgo, pero si no hubiera estrés, ¿qué va, hijo de madre? Y ese es el problema. La dificultad es cuando el estrés nos controla y no lo entendemos como esa señal protectora.
Entonces constantemente estamos rumiando pensamientos, estamos sintiéndonos, piensen ustedes una situación de alto riesgo, eso nos activa el cuerpo, el corazón, pero esa activación no solo por 3 minutos, sino durante 24 horas. Sería, pues es muy delicado esa situación, entonces ahí ya hay una señal que nos indica que algo no va bien. Y ese no es el estrés adecuado. Listo. Bueno, el profesor Juan Guillermo me da la antesala para el tema que viene a continuación, precisamente depresión. Antes de cerrar este primer bloque, yo quisiera preguntarles, muy en línea del público que nos acompaña el día de hoy, tips o recomendaciones que ustedes nos puedan dar o le puedan dar a nuestros taxistas sobre qué pueden hacer ellos en caso de que, por ejemplo, un usuario tome el servicio de taxi, se monte al taxi muy sobresaltado, llorando. ¿Cuál es el paso a seguir ahí o qué pueden hacer nuestros taxistas para afrontar o para abordar esa situación de una manera adecuada, profe Antonio? Juan daba la antesala del tema y es preguntar, darle el espacio al otro, ver la posibilidad de preguntar cómo se siente, qué pasó, qué ocurrió, permitir que la otra persona llore, si tenemos un Kleenex, si tenemos un pañuelo, pues ofrecérselo, pero es preguntar. Hay una campaña muy bonita, ahorita que vamos a hablar de suicidio, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y es numeral prevenir es preguntar, porque muchas veces nos da temor, nos da angustia. Yo no hablo de salud mental, yo no hablo de, si le pregunto por qué está llorando, después me encarto aquí con un rollo bien horrible. Entonces, los estudios muestran lo contrario. Antes nos va mejor si hablamos del tema, si preguntamos del tema. Entonces, yo diría lo que dice Juan, en preguntar, hablar, permitir el espacio, no minimizar lo que la persona dice, como lo decía Juan. No, es que imagínate que tuve un problema con el jefe. No, pues, hay cosas peores, no conoce mi patrón, Ave María. No, cada uno tiene su historia y su vida. A nosotros, cuando vamos a hablar de las personas que no tienen la capacitación y el conocimiento en salud mental, nos asusta mucho que la gente llore, porque nos han dicho que el llanto es malo. No, el llanto es la válvula de la olla a presión cuando está saliendo todo el vapor. Entonces se me montó un usuario al taxi y está llore, que llore, que llore, que llore. Déjelo llorar, déjelo. Es más, se los pongo en este sentido, si está llorando, está controlado. Está controlado en el sentido de que permite que su sensación, su sentimiento salga. Tenemos para ofrecerle Kleenex, tranquilo, lo llevamos. Si no me habló, lo que pasa es que los y las compañeras taxistas en Medellín tienen la fama de que les gusta hablar mucho y que son historias y que da. Entonces, si yo lo veo llorando, ve, ¿qué te pasó? Pero contame, insiste. No, ya. Pero, pero qué lloradera, pues, no. Sí, me disculpan, pero yo soy muy anecdótico. Por ejemplo, ¿le puedo ayudar en algo? No, tranquilo, listo. Él sigue en su llanto, pero usted le puede decir esto que es muy poderoso. Si me necesita, estoy aquí. ¿Qué le estás diciendo? Vea la mano. Yo le ofrezco mi mano, estoy aquí. En algún momento esa persona me puede decir, y a ustedes les ha pasado, es que con seguridad les ha pasado. No, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Y usted, solo oreja, no de opiniones. Pero es que vos sí sos muy bobo. No. Es que le pasa por pendejo. No. ¿Sí me hago entender? Solo oreja. Cuando la gente va donde el psiquiatra o donde el psicólogo, mucha gente se queja, pues que el psicólogo no me dice nada. Nada, eso se queda ahí. Cuénteme más. Y entonces, ese no trabaja. Es escuchar, poder escuchar al otro. Y cada vez, ya que vamos a hablar más adelante de suicidio, cada vez que la persona está poniendo palabras, está tratando de poner tiempo entre lo que está sintiendo y lo que va a hacer. Y va a poder elegir mejor. Entonces, el tip es escuchar, ofrecer la compañía, y si el otro la quiere acoger, bienvenido. El profe Juan mencionó
una frase en lo que nos acaba de decir y es, con toda seguridad, a nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Y yo le quiero hacer una pregunta al profe Antonio porque quiero que empecemos a conversar un poco sobre depresión, que nos ayuden ustedes a entenderlo mejor, a comprenderlo mejor y a poder gestionarlo de la manera más adecuada. Y empecemos por lo básico, profe, ¿cómo podemos entender la depresión para nosotros que somos ciudadanos de a pie, que somos taxistas, que somos pasajeros, que somos empleados y que creo que nos podemos enfrentar a una situación de estas en cualquier momento? El mensaje para que lleven a la casa: la depresión es una enfermedad. La depresión no es falta de berraquera, la depresión no es falta de voluntad, la depresión no es falta de carácter, la depresión no es me pudo, la depresión no es ser desagradecido con la vida, la depresión no es valorar la familia tan linda que tengo, la depresión es una enfermedad. En mi opinión, como especialista en salud mental, es la enfermedad más difícil que hay, porque es una enfermedad que tiene muchos síntomas. La depresión no es solo tristeza, tristeza es una emoción. Perdió Nacional, eso es una tristeza, eso es una emoción. Ahí te vi, Juan, ahí te vi. Pero la depresión es tristeza con pérdida de la energía, pérdida de la chispa de la vida, pérdida del disfrute de la vida, altera la forma en que yo pienso, veo el futuro difícil, veo el futuro complejo, pienso que si estaría mejor muerto es mejor. Pienso que las otras personas no me entienden. Irritabilidad, no se nos olvide ese síntoma. Irritabilidad, la depresión da mucho mal genio. La depresión me altera mi sueño, duermo mal o duermo mucho. La depresión me altera el apetito, no me provoca comer o como mucho. Y como les decía, nuestra peor complicación, nuestra más difícil complicación, el suicidio. Algunas personas piensan, ojalá no levantarme, ojalá Dios se acordara de mí. Y algunas otras personas piensan, preferiría hacerme daño o quitarme la vida. Entonces, en mi opinión, una enfermedad muy difícil. ¿Por qué? Cuando alguien tiene cáncer, una enfermedad muy difícil, muy dolorosa, muy angustiante, ahí mismo toda la familia rodea. Vamos todos contigo, hagamos los 5K por el cáncer de seno. Pero cuando alguien tiene depresión, aleja, porque la depresión irrita, porque el depresivo no quiere salir, porque el depresivo no quiere volver al estadio, porque el depresivo no quiere trabajar, porque el depresivo me bravea todo el día. Entonces la depresión lo que hace es alejar. Entonces es una enfermedad compleja con muchos síntomas, pero hay una buena noticia, hay tratamiento. Aprovechando que están hablando sobre depresión, dicen que lo mejor es que la persona hable y escucharla lo más que se pueda. ¿Sigue siendo eso un buen medicamento o hace parte del proceso sanatorio, por así decirlo? Clave, eso es clave, que la persona pueda expresar y que pueda hablar, y como lo dice Juan, que encuentre una oreja que esté pendiente de escucharlo. Yo no sé si, Juan, te ha pasado, hay veces uno ve pacientes en situaciones de duelo y le cuentan a uno y uno los ve muy mal en la consulta y mal, y le cuentan, ya estoy bien, doctor, usted me escuchó, ya. Ese poder, como dice Juan, la olla a presión, poder contar y poder expresar todo eso ayuda mucho. Entonces, nosotros en salud mental no tenemos ningún examen. Yo no te puedo hacer ningún examen hoy, 2022, y decir, te salieron las depresininas altas, te salieron las ansiogeninas altas. No, nosotros lo único que tenemos es conversar, preguntar, escucharte, y con base en nuestro conocimiento y lo que vos nos digas, hacemos unas aproximaciones diagnósticas. Entonces, la respuesta es, la palabra es clave en estos procesos. Qué rico que nos estén acá acompañando, muchas gracias. Bueno, lo que ahorita tú mencionabas es de las personas que acompañamos a esas personas que sufren de depresión, que muchas veces uno se siente impotente, ¿cierto? Porque uno dice, no te falta nada, yo voy y trabajo todos los días para darte lo necesario, ¿cierto? O tienes una familia bonita, tienes unas buenas hijas, entonces siempre damos como a mostrar lo positivo que tiene mi mamá o todo lo que la rodea, pero llegas del trabajo y tú la encuentras llorando,
¿cierto? O me duele aquí, me duele en el otro lado, y uno dice, pero ya te hemos llevado 10.000 veces donde el médico, y el médico te dice que físicamente estás bien. Entonces uno se desespera, y era lo que él decía, cómo tener uno esa paciencia o cómo poderlos acompañar, porque por ejemplo en lo personal me siento tan impotente de que yo le quisiera calmar el dolor que siente o el llanto que no tiene explicación. Entonces uno como, ¿y cómo hago? ¿Qué más hago? O sea, ¿qué más te puedo brindar? ¿Dónde te llevo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gasto? Muchas veces pensamos que es falta incluso de salir, y no es eso. Ella dice, no, no quiero. Entonces es para uno como familiar, me parece una situación complicada, y uno decir, ¿cómo hago para tener más paciencia? O sea, ¿qué hago? Es como eso. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, porque eso es lo que vemos, es el día a día. Pero usted está haciendo lo más importante, está aprendiendo y se está informando. Está aquí sentada hoy aprendiendo de salud mental, escuchando de salud mental. Entonces, lo primero, aprender, escuchar, leer, porque uno como familiar, con buenas intenciones, hay veces hace daño. Pero mira, ¿por qué no te levantás? Pero mira la familia que tenés, deja de ser desagradecido. Entonces, además de la culpa que da la depresión, está la culpa de, ¿será que es que yo soy desagradecido con la vida? Hay un tema que es capacitismo, y es esa discriminación sin culpa que hacemos con la salud mental. Y es, levántese, ponga pues berraquito, hágale. Uno muchas veces no lo hacía mal, pero a veces lo hace. ¿Qué se puede hacer? Primero, informarse. ¿Qué es esto de la depresión? ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Qué es esto del trastorno bipolar? Acompañarlo a las citas, entender. Y también entender que como cuidador tenés que protegerte. Yo no puedo abandonar mis cosas, mis actividades, tengo que proteger mi sueño, mi alimentación, mis hobbies, porque también el cuidador se cansa y se fatiga. Yo he tenido pacientes que se los llevan para paseos. Entonces, preguntarle, ¿vos querés ir? Porque no, vení, vámonos, y yo te llevo a Cartagena y eso te quita la depresión. Y el paciente me llama y me dice, doctor, estoy peor, se gastaron toda la platica, sacaron la natillera, y yo no veo la hora de irme y encerrarme en el cuarto a llorar. Entonces, comunicación, informar, acompañar. Pero es una cosa del día a día, sé que es difícil. Yo vuelvo e insisto, yo lo acompaño, pero también me pongo un poquito en la línea. Está trabajando la situación. ¿Cómo así que trabaja la situación? En la casa, en el cuarto, no se trabaja la situación. Vamos donde el psiquiatra, vamos donde el psicólogo, vamos a hacer algo. Es que ellos no sirven para nada. Escuchen esto que les voy a decir. Entonces vas a ir donde el doctor o donde el psicólogo y le vas a decir, ustedes no sirven para nada. Es en serio. El hecho de que él vaya allá y le diga al profesional de salud, es que usted no me sirve para nada, ya está empezando a trabajar. Pero si se queda en la casa, yo tenía una paciente que me decía, doctor, ¿sabe qué es la depresión? Es la pata de un elefante en el pecho. Es la pata de un elefante en el pecho. Imagínense cómo pesa. Entonces tenemos que ayudarle a que esa pata se mueva un poquito. ¿Cómo? Acompañándolo. ¿Cómo? Venga, vamos donde el profesional en salud. Yo quiero que eso les quede muy claro, muy claro. Si hay una depresión, eso no se cura solito. Eso allá solita en la casa, no. Vamos donde el profesional en salud. Y es el profesional, es que lo que pasa, doctor, y usted me puede corregir, qué pena, los médicos a veces envían medicamentos que quitan la sensación, pero el trabajo no se ha hecho. Entonces es importante la continuidad en la consulta. Es como cuando tenemos cualquier enfermedad, se nos quitan los síntomas y ya no me sigo terminando toda la prescripción. No, voy donde el médico, me tomo mis medicamentos, hago mi trabajo de psicoterapia y enfrento la situación. Mi nombre es Gabriel Alzate. La cuestión que voy a preguntar yo ahora es que la enfermedad mental no es de ahora, ni sale de un momento a otro. Eso viene del tiempo. ¿Cuál es la palabra fundamental ahí? El acompañamiento. El acompañamiento. Yo soy profesional y uno ve psicología industrial como 4 semestres y se da cuenta de que dentro de las empresas, por ejemplo aquí en Copebombas, dentro de la casa, si uno mismo
se hace el que mira para el cielo y no está mirando a las personas, entonces no tiene solución. Y lo otro que quiero decirle a los profesores, a ver si podíamos intensificar un poco sobre el bullying electrónico, que ese bullying que se están dando los muchachos por los aparatos electrónicos entre ellos y que directamente están y se mantienen en la casa. Por eso ya no van a vacacionar a la piscina, ya no salen al gimnasio. Entonces, a ver cómo podemos llegar a eso, porque muchas veces se ha visto y me ha tocado que desde el 10º piso se siente un golpe abajo. Entonces, a ver qué podemos hacer. El tema de las pantallas, Gabriel, del bullying electrónico, los muchachos, yo creo que la primera recomendación es el ejemplo. Esto lo puede ver mi esposa, pero lo voy a contar. Mi hijo se llama Alejandro. Alejandro, apague pues ese iPad. Tiene mucho tiempo ahí en el iPad y ella chateando con las amigas. Ella chateando con... ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque es que decimos, es que los muchachos, es que los niños, es que los jóvenes, ¿y cómo somos nosotros con estos aparatos? ¿Cómo nos acostamos nosotros en la cama a ver estamos conversando con la pareja, estamos conversando con el hijo, o estamos como mi esposa, y yo también lo he hecho, yo es por molestar, pero yo también lo he hecho, Alejandro, apague pues. Entonces, primero el ejemplo, pero el ejemplo es difícil, entonces hay veces nos toca ser un poquito conductual, y ahí le doy la palabra a Juan, horarios con los celulares, horarios con el uso de pantallas, pero lo cumplimos todos. Llegamos a la casa y ponemos el celular en una coquita, nos sentamos a comer y ponemos el celular en una coquita. Negociamos las pantallas con nuestros hijos con horarios, porque Gabriel, ese va a ser el tema que nos va a dar Lidia de ahora en adelante. Si bien estamos hablando de estrés, de depresión, como un tema pues que es algo habitual en la vida cotidiana, también nosotros en la empresa hemos detectado que son causas de la pandemia, de la cuarentena, y que se ha recrudecido obviamente con ese tema. Aparte de eso, hemos visto que se ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, de bebidas alcohólicas. Ustedes, me imagino que hacen investigación, ¿qué causas han detectado que han generado que esos problemas se han recrudecido en la población? Muchas gracias. Es un tema muy interesante, es un tema largo, pero vos lo resumís muy bien. La pandemia nos trajo un aumento en el número de trastornos mentales, ansiedad, depresión, y está metido el tema del abuso de alcohol y sustancias. Ahorita los estudios hablan de la cuarta ola de la pandemia. La primera fue el COVID, la segunda fue las urgencias que no se atendieron, el infarto, la falla cardíaca que no se atendió, la tercera fue todos esos pacientes crónicos que no recibieron su captopril, su losartán, su metformina, que se descompensaron, y ahora estamos en la cuarta ola, todo el tema de salud mental, abuso de alcohol, abuso de sustancias. Un tema igual de importante que siempre está de la mano, es muy raro encontrar, no es raro, pero la depresión y la ansiedad van muy de la mano con el alcohol y las sustancias, entonces siempre que estemos con algún compañero, algún amigo, algún familiar con abuso de alcohol y sustancias, pensemos también si hay síntomas depresivos y ansiosos ahí acompañando. No normalicemos el abuso de alcohol y sustancias. Muchas veces pensamos, es que todo el mundo toma, es que todo el mundo fuma marihuana, es que todo el mundo... Sí, y todo el mundo se enferma, y todo el mundo eso le afecta a su vida familiar, y todo el mundo eso le afecta a su salud mental y física. Entonces no normalizar el tema y hablar del tema, traerlo y preguntarlo y hablarlo, porque normalizamos mucho ese tema. Normalmente yo le digo mucho a los estudiantes en la facultad, le preguntamos, creemos que la vara de normalidad somos nosotros. ¿Y usted cuánto toma? ¿Una media? No, pues no me ha visto. Creemos que nosotros somos, el que tome más que nosotros sí tiene problemas, y el que tome no. Si usted está presentando una forma de abuso de alcohol, de sustancias, si está teniendo problemas con su familia, si está llegando en guayabado, si no está llegando, si no ve la hora de que sea fin de semana para consumir, si su pareja le está criticando su forma de beber, hay que levantar la mano y hay que buscar ayuda. Un tema muy importante, Juan, podríamos también después hablar de pandemia, del impacto, podríamos hablar de dependencias, abuso de alcohol, porque eso es un tema muy amplio, pero que es muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Toda persona, estábamos hablando de depresión ahorita,
y parte del levantamiento de estas preguntas que les estoy haciendo surgen por un ejercicio de indagación, por un ejercicio de observación, etcétera, y les voy a preguntar mucho por mitos que hay alrededor del tema. ¿Toda persona deprimida puede llegar a suicidarse? Pensémoslo de esta manera. Una persona con depresión tiene una sensación agobiante con la que está cargando, y una de las posibles soluciones es dejar de sentir. ¿Cómo? A través de la muerte, ¿sí? Entonces, claro que es posible, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de promoción y prevención. Aquí estamos haciendo promoción de la salud, estamos hablando, estamos trabajando, pero entonces de aquí ustedes van a salir y en sus familias van a empezar a hacer prevención. Yo empiezo a ver que mi hijo está como calladito, venga a ver, hablemos, trabajemos. La idea es que no lleguemos a esas situaciones y las familias se culpan muchas veces. Es que el suicidio es una de las enfermedades, la depresión es una de las enfermedades más silenciosas. Entonces yo como no me di cuenta, entonces me monto en un montón de culpas y eso es muy difícil. Pero lo que les quiero decir es que la idea es que no lleguemos a ese punto en donde él o ella están pensando en la ideación suicida, están haciendo la planeación, sino que yo ya estoy advertido y vuelvo e insisto, yo escucho eso, vámonos. Ay, pero es que mi mamá sí es exagerada, es que mi papá sí es exagerado, es que ese hijo mío es exagerado. Pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? Es mejor ahí pecar por exceso que no por defecto. ¿El suicidio o la conducta suicida tiene algún tipo de predisposición genética? Puede haber, pero te la respondo más con esto. Toda persona, toda no, en medicina no se puede hablar de absolutos. La gran mayoría de personas que piensan, que intentan o que se suicidan, tienen algún trastorno mental. Hay depresión, hay ansiedad, hay abuso de alcohol y sustancias. Y si se ha visto alguna predisposición genética, hay ciertas familias, ciertos sectores de Antioquia donde uno ve mayor conducta suicida en ciertos pueblos. Entonces la respuesta es sí, pero creo que no sirve más la respuesta de el que está pensando, el que está intentando, algo no anda bien, depresión, ansiedad, abuso de alcohol, puede ser por ahí la cosa. Yo le digo a los estudiantes, nunca piensen que un paciente está llamando la atención, nunca piensen que un paciente está manipulando, porque esa persona está sufriendo y su forma de expresarlo es así. Cuando uno se está formando como médico, Juan, uno llega a los hospitales y el médico canchero le dice, no le pares bolas, quiere llamar la atención, y uno se llevaba sustos, terminaban en epilepsias, terminaban en infartos. Este viene cada 8 días con ese dolor en el pecho y terminó en un infarto. Entonces, mi recomendación, nunca pensemos manipulación, llamar la atención, porque si nos ponemos a pensar en eso, entramos a interactuar con la otra persona diferente. Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentamos una situación de suicidio en nuestras familias, de suicidio de un familiar? Sí, amigos, personas de nuestro entorno cercano. No, le paso el micrófono porque Juan tiene mucho manejo en el tema de urgencias psicológicas. Bueno, Juan, la pregunta es que un familiar decidió suicidarse. O un amigo, una persona de nuestro… No que se va, sino es una situación. Decidió, yo creo que quede muy claro esto, decidió suicidarse. Él eligió algo. Y puede ser que para nosotros sea absolutamente incomprensible su decisión. Puede ser que en el aspecto religioso para mí eso no sea posible de aceptar, pero fue su elección. Y es lo más complicado, porque yo empiezo a hacerme preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y son preguntas que nunca me voy a responder. Nunca me las voy a responder porque no está la persona que decidió hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Mi proceso de duelo. Tengo que hacer mi proceso de duelo. Voy a suponer que alguien muy cercano a mí
Bueno, sencillo, voy a recordar mi proceso de duelo con mi padre. Mi padre pues murió de una enfermedad, pero yo vine a terminar mi proceso de duelo casi 7, 8 años después. ¿Por qué? Porque me negaba que él se me había ido, se me fue muy joven, tenía 14 años, entonces yo me negaba que él se había ido, entonces empezaba a decirme que es que él está aquí conmigo, que no sé qué, que no sé cuántas, hasta que un momento comprendí que la forma en que él estaba es a través de las enseñanzas que me dio, cómo estuvimos juntos y pude superar el duelo. Pero ahí lo único que hay que hacer, y me disculpan si soy tajante, es empezar a elaborar mi duelo. ¿Cómo enfrento yo la ausencia de ese ser querido? Pero si yo me quedo en el asunto, ¿y por qué lo hizo? ¿Y porque a mí me va a dar rabia? Es que cuando la pareja que yo amo me dice yo ya no quiero estar contigo, me voy con otro, me da mucha rabia. Y entonces esa persona que amábamos decidió irse. Entonces a mí me da rabia con él, hijo de madre, ¿cómo lo hiciste? Eso, rabia, es duelo. Y después empezar a hablar y empezar a decir, pero es que no creo que sea más, doctor. Hay que empezar a elaborar el duelo. Lo que pasa es que es muy complicado, porque no es lo mismo una persona que muere de una enfermedad natural o por una situación de accidente, aquel que elige morir, pero fue su elección. Fue su elección. Y de alguna manera hay que respetar esa elección. Así como elegimos y respetamos otras elecciones. Las personas por lo general tenemos un pasado, hemos tenido unas vivencias que a veces no son las mejores, son un poco traumáticas en la situación de vida, ¿cierto? Yo la asocio que eso es como cargar una mochila con muchas piedras en la espalda y que yo no la puedo abandonar. ¿Cómo hago yo como para ayudarle a la persona que yo identifico que tiene esa situación, para ayudarle a sacarle piedritas de esa mochila, para que al menos se la haga más liviana al estar, porque es una realidad que no tiene cambio? Y la segunda es, ¿qué comportamiento o cuál es la actitud que debe asumir uno como papá en las casas, en el núcleo familiar, si tiene un hijo, un familiar con cutting, que se actualiza? ¿Cómo lo afronto? O sea, ¿a qué? Con cutting, que se cortan. Entonces, que se actualicen. Entonces, en dónde pueden las personas, los papás, la familia encontrar información que se puedan capacitar para afrontar todas esas situaciones, porque eso en el mundo de hoy para mí se ha vuelto como un poquito, pues ya conozco varios casos que sucede, jóvenes que sucede. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo prevenimos nosotros eso? ¿O cómo nos preparamos nosotros para afrontar esa situación? Muy buenas preguntas. Yo voy a responderte la segunda y creo que la primera Juan me puede ayudar. El tema del cutting, decía el cutting es los jóvenes que se cortan o se queman, eso hay que mirarlo como un síntoma de algo. Algo pasa en este joven. No existe el cutting porque sí. Normalmente es una angustia tan grande, es un dolor tan grande, es un sufrimiento tan grande que los pacientes jóvenes, sobre todo, lo vi uno más en jóvenes, le dicen a uno, me corté y como que descansé, como que el dolor se trasladó para mi brazo, para mis piernas, para mí, y eso me tranquilizó. Lo que hay que hacer es consultar y buscar ayuda, porque hay que aprender y entender y buscar otras formas de calmar y solucionar ese dolor que no sea cortándose. Pero lo que uno ve en la consulta es que eso es un síntoma de algo, eso es un campanazo y eso es una alarma de algo. Con la primera pregunta, tenemos mucho estigma con el tema de salud mental, con consultar, con buscar ayuda. Usted lo llama cargar una mochila con piedras. A mí me gusta y le digo a los pacientes, tenés muchos nudos del pasado. Yo lo trabajo mucho con mis amigos psicólogos. Venga, hablemos con psicología y sentémonos a quitar nudos. En tu caso sería, pues en tu ejemplo sería, venga, sentémonos a sacar piedras. Entonces yo trabajo mucho de la mano, yo soy psiquiatra, Juan psicólogo, yo trabajo mucho de la mano con psicólogo, con psicología para desenredar nudos, sacar piedras de temas, traumas, vivencias que hoy en día me están afectando. Para que entendamos qué es eso de cargar piedras, todos en este momento, miren que nadie en este momento tiene una sensación específica,
pero se van a recordar a un profesor de su colegio que ustedes querían mucho. En este momento acaban de tener una sensación y hace 5 segundos no la tenían. Eso es cargar piedras, pero estas piedras son positivas. las cosas. Lo que pasa es que a veces nos quedamos engrampados con sensaciones del pasado y esas sensaciones no son pasado sino que son presente. Entonces, ¿qué hay que hacerlos? Literalmente desatar, pero yo no le puedo ir a desatar los nudos suyos, no hay cómo. Los papás seríamos felices ayudándole a desatar los nudos de los hijos, pero no podemos, porque ellos los tienen que desatar solos. Pero sí les podemos decir: estás cargando esa mochila muy pesada, eso está muy pesado, ¿qué vas a hacer con eso? Pilas con eso. Lo que pasa es que en salud mental, creo que me han comprendido, yo puedo darle la mano al otro y acompañarlo, pero el otro tiene que hacer su trabajo. No hay cómo. Yo le puedo hacer la silla para que él se siente, pero si él no decide sentarse, no hay cómo. Entonces, invitarlo a que eso que estás viviendo acá es muy pesado, eso está muy pesado, ¿qué vas a hacer para volverlo más livianito? ¿Y se puede volver más livianito? Sí, por supuesto que sí, pero hay que trabajarle. Y una cosa muy importante para decirle a la persona y a poderla convencer: ir al psiquiatra, ir al psicólogo no es de locos. Creemos que ir al psiquiatra, creemos que ir al psicólogo es de locos. Ir al cardiólogo es de infartados. No, hay unos infartados, pero va el hipertenso, va el que tiene un soplo, va el que tiene una arritmia. Los psiquiatras vemos pacientes con enfermedades mentales muy graves, pero también vemos pacientes con enfermedades o trastornos mentales que son muy dolorosos, que son muy angustiantes, pero que no son tan graves, son muy dolorosos para el que lo vive. Hay temas que ni siquiera son trastornos mentales, pero que son nudos, piedras, que si las desato voy a estar bien. Entonces también romper el estigma de ir al psiquiatra no es de locos, o subir a la charla en el 4º piso en Copebombas es de locos, no. Es informarnos en temas de salud mental. Entonces, muy buena esa pregunta. Yo voy pues a decir algo. Cuando ya en la familia hay una persona diagnosticada con trastorno bipolar y viene otra persona y pues hace como efecto de hacerse daño, ¿cómo la persona puede manejar esa situación? O sea, alguien tiene trastorno bipolar y otro tercero se hace... Trata de hacerse daño. ¿Cómo esa persona pues, o cómo se maneja eso? Yo creo que ese segundo que se está haciendo daño, algo pasa. Uno no está en la vida haciéndose daño porque sí. Y si de pronto hay alguien en la familia con trastorno bipolar, puede ser que esta persona tenga alguna manifestación de depresión o un inicio de un trastorno bipolar o un trastorno de angustia. Entonces es preguntarnos qué le pasa a esta persona que se está haciendo daño y acompañarlo y buscar ayuda y consultar con él. Lo que hablábamos ahora, el diálogo, escucharlo, preguntar por qué algo pasa en esta persona que está pensando en hacerse daño o se está haciendo daño. Fundamental que entendamos la relevancia y la importancia que tiene la salud mental en la cotidianidad de todos. Yo creo que ese pues es el mensaje más importante que nos queda, una invitación al diálogo, una invitación a la conversación y una invitación a informarnos bien, ¿cierto? Porque sabemos que también estamos sometidos a muchos mitos y a mucha desinformación, y qué mejor que acompañados por nuestros expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para poder desmitificar estos asuntos. Recuerden que estamos en Ciencia a la Mano. Este es el programa promovido desde la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, articulados con el Hospital Alma Mater de Antioquia, antes conocido como IPS Universitaria. Agradecemos a Copebombas por el espacio que nos han dado para compartir todo este conocimiento con ustedes. Recuerden, la invitación está abierta para que nos visiten y visiten nuestra plataforma de educación en salud para toda la comunidad, para que no solo ustedes, sino también todas sus familias
la puedan ver saludando.medicinauda.co y allí van a poder ampliar todo este conocimiento y este contenido que hoy nuestros profes nos compartieron. Muchísimas gracias.